Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Chacón. Voy a hablar acerca de mi experiencia en el taller de educación visual desde el diseño gráfico. Este es un taller que lo tomé en el Pilares Iztaccíhuatl con la maestra Fátima Michel. Y pues bueno, la verdad es que mi experiencia fue bastante divertida, fue muy entretenida. La maestra trató de abarcar a nivel básico hasta nivel un poquito más complejo. Creo que eso ayudó muchísimo a todos porque no todos estábamos a nivel de diseñador gráfico, y creo que los elementos que fue incorporando fue ayudando a que los que no teníamos mucha experiencia pues fuéramos agarrando callo. Creo que la maestra fue una excelente docente, ya que incorporó elementos, em, en este caso por la pandemia, mm, que ayudaron muchísimo a que nosotros como alumnos o estudiantes de su taller pudiéramos comprender todo lo que pues ella nos dio, ¿no? Utilizó material educativo como presentaciones de PowerPoint y videos, ¿no?, de su autoría, que creo que ayudó muchísimo a comprender las temáticas. Me ayudó muchísimo que incorporara al final de cada presentación su bibliografía o sus referencias, ya que si quedaba alguna duda, ella misma las resolvía, muy amable y muy empática. O podíamos nosotros mismos poder ir a las referencias para poder incorporar bien la información si es que quedaban algunas dudas. Como ya lo comenté, la maestra fue muy profesional y siempre estuvo muy preocupada por nuestro aprendizaje y preocupada porque nosotros pudiéramos aprender bien, ¿no?, todos los elementos. Me gustó muchísimo porque en realidad casi todo lo que vimos, bueno, desde mi experiencia yo no lo sabía, y me ayudó muchísimo porque pude crear diseños aprendiendo, por ejemplo, lo que es la simetría de, pues, de las composiciones que fuimos aprendiendo. Y me gustó mucho que dejara tareas. Eso ayudó a que todos pudiéramos ir explorando nuestro lado creativo y nuestra parte, pues, de diseñador, ¿no? Yo soy psicóloga, entonces pues no sabía mucho de mi parte artística. Eso me ayudó muchísimo. Aprendí sobre el tono, aprendí sobre el círculo cromático, aprendí sobre los elementos básicos del diseño gráfico, que fue como el punto, la línea. También aprendimos algunas composiciones en donde teníamos que identificar si había desequilibrio en relación a los elementos, ¿no? Y me gustó muchísimo identificar cuando había una imagen desequilibrada o que generara ansiedad o angustia en la gente, y creo que eso es muy importante en la práctica cotidiana. Estoy muy agradecida con la maestra. Espero volver a tener un taller como el de ella, porque, bueno, con ella, porque creo que sí valió la pena, me ayudó muchísimo. Y bueno, pues así fue mi experiencia. Gracias. Hola, mi nombre es Gemma Huitzil, tomo el taller de educación visual desde el diseño gráfico y analógico en Pilares Iztaccíhuatl. Para mí el haber tomado el taller hizo que reafirmara muchos conceptos de comunicación visual que me ayudaron a retomar y a concientizar en mis proyectos, ya que a mí me gusta mucho diseñar y pintar. Me ayudó mucho en composición y cómo colocar elementos básicos en el diseño. Asimismo, con las clases llevamos un programa, el cual se cumplió. Asimismo, se cumplieron los objetivos, ya que nuestra profesora está muy capacitada, conoce mucho de esta área. Y bueno, ella nos ayudaba bastante, en la menor duda, siempre nos ampliaba más el panorama para que nosotros pudiéramos aprender mucho más de ella.
Y una de las cosas que me gustaría es que hubiese más difusión en este taller. También me sentí como si estuviera yendo a una universidad porque su forma de explicar es demasiado, es muy amplio su conocimiento. La verdad, el curso estuvo genial. Gracias. Mi nombre es Mauricio Pérez Martínez, usuario del taller de educación visual desde el diseño gráfico analógico. Este taller me sirvió y ayudó mucho más de lo que había imaginado al principio, sobre todo para equilibrar mis composiciones, combinar colores con la explicación detallada que tuvimos del círculo cromático, así como el tema de positivo negativo me funcionó bastante y me dio más ideas para algunas composiciones que tengo actualmente, poder definirlas y darle pues más estructura. También me ayudó mucho con los temas, por ejemplo, de estructura espacial, el aguzamiento, y sobre todo signos y símbolos que hacen referencia al tema de imagen corporativa, los cuales me sirvieron para diseñar un logotipo en este caso y poder pues ya terminar las ideas que tenía de un principio. Este taller me ayudó bastante a definirlas. Y con respecto a las preguntas que nos hacen, bueno, el profesor nos dio el programa, sí nos dio el programa. Nos lo dio desde un principio, nos lo explicó brevemente y en esos meses nos ha ido desglosando los temas poco a poco, muy bien explicados. Y los fueron claros los objetivos del curso, sí fueron muy claros. El profesor domina el contenido del curso, lo domina demasiado bien, nos explica a detalle todos los temas y cada vez que termina alguno de los temas nos despeja todas las dudas que podamos llegar a tener. Las actividades propuestas condujeron al logro de los propósitos. Como lo mencionaba, creo que mucho más. No tenía tantas expectativas del curso, pero es muy buen curso. ¿Y el recurso virtual fue de utilidad para el taller o hubiera sido mejor de forma presencial? No, en realidad fue muy buena eh, cómo se manejó vía distancia. No tuvimos ningún inconveniente. ¿Qué sugerencias damos para mejorar el taller? Pues como fue la primera vez en línea, yo creo que nada más práctica para saber qué son las cosas que funcionan y que no funcionan. Yo hasta el momento creo que todo el curso funcionó muy bien. Simplemente pues seguir manejándolo de esta forma. Y me sentí cómodo y disfrutaste de la experiencia del taller. Sí lo disfruté. Disfruté bastante todos los temas y sobre todo pues las explicaciones que nos daban de ellos. Y en una palabra, la experiencia que tuve con el taller, mmm, muy reconfortante. Reconforta saber que no estaba tan perdido en el tema de que se trató este taller. Mi nombre es Aura Rivas, soy usuaria de Pilares Iztaccíhuatl en el taller de educación visual desde el diseño gráfico analógico. Este taller me parece muy interesante, ya que me ha otorgado conocimientos nuevos y he reforzado algunos con los que ya contaba. La maestra siempre busca que los temas queden bien explicados e incluso, si surgen dudas después de la clase, puedo ponerme en contacto con ella para la resolución de las mismas. Con respecto al temario, considero que es muy completo y se han abarcado los temas que ahí menciona. Gracias a este taller y algunos conocimientos ya adquiridos con anterioridad, puedo tener una alfabetividad visual mucho más amplia y completa. Puedo percibir y observar en mi entorno diferentes texturas, matices, tonalidades, contrastes, ver la importancia de las luces y las sombras para crear dimensión, entre otras muchas cosas. De esta manera puedo apreciar y analizar mejor lo que me rodea. Por ejemplo, hace unos días tuve la oportunidad de ir a Culco, en una zona rural. En esa ocasión, implementé los conocimientos adquiridos y pude ver las cosas desde otra perspectiva.
Me di cuenta de que muchas veces pasamos de largo sin observar detenidamente la gran variedad de formas, colores, composiciones, entre otros aspectos. Con esto puedo decir que los conocimientos aquí adquiridos no están lejos de lo que vemos en la vida cotidiana. Por otra parte, para mí la modalidad en línea fue de gran apoyo. De otra manera, no hubiera podido tomar el taller por lo retirado que me quedan las instalaciones. Las clases fueron muy agradables. La maestra es muy amable y atenta.